¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos a una clase de matemáticas con el maestro Jorge Valencia López. El día de hoy vamos a abordar una aplicación de la derivada visualizándola como una razón de cambio. Pues bien, vamos al ejercicio del día de hoy. Nuestro ejercicio dice que en un experimento se determinó estadísticamente que el número Y de insectos consumidos por un solo tordo durante un día es una función de la densidad X de insectos, es decir, del número de insectos por unidad de área, y nos da esta ecuación. Vamos a entender bien qué nos representa o qué nos está modelando esta ecuación. Y nos está diciendo que es el número de insectos consumidos. Entonces aquí vamos a obtener cuántos insectos se come el tordo dependiendo del número de insectos que hay en cierta unidad de área. ¿De acuerdo? En cierta unidad de área. En un determinado espacio. ¿De acuerdo? Pues bien. Entonces, pues vamos a lo que nos pide el ejercicio. Nos dice, determina la razón de cambio. Ojo, aquí ya nos está pidiendo la derivada. La derivada es una razón de cambio de las presas consumidas con respecto a su densidad. Y tenemos que explicar por qué es de importancia este dato. Pues bien, empecemos. Nos está dando una ecuación, ¿de acuerdo? Que nos dice cuántos insectos se come el tordo dependiendo del número de insectos que exista o habite cierta región. Es decir, vamos a tabular esta expresión para ir entendiendo qué nos representa esta. Vamos a darle diferentes valores a la X, por ejemplo, 10, 20, 30, 40, etcétera, para ver qué resultados obtenemos en Y. Si yo a esta X la sustituyo por el valor de 10, escribimos 1.66667 por 10 entre, ojo, aquí tenemos que abrir un paréntesis, entre, abro paréntesis, escribimos 2 más 0.03267 por 10 y cerramos el paréntesis. La calculadora nos debe de dar como resultado 7. Es decir, que de 10 insectos que habitan en una región, el tordo solo se comerá 7 de ellos. ¿De acuerdo? Y así si vamos sustituyendo los valores de X, vamos obteniendo estos resultados. Así, por ejemplo, si en esa misma región, estamos hablando de una región del mismo tamaño, si en esa misma región hubiera 140 insectos en total, 140 insectos, de esos 140, el tordo solo se va a comer 35 de ellos. De tal forma que al basear esta información a un plano cartesiano, obtendríamos esta curva de aquí. ¿Y qué es lo importante que vemos en esta curva? Observen algo, que en este punto más o menos a partir de aquí, la curva se empieza a estabilizar, es decir, deja de subir, ¿de acuerdo? Y entonces vemos que así hubiese en cierta región cientos y cientos de insectos, el tordo lo máximo que alcanza a comerse aproximadamente, y a lo que observamos, lo máximo que llega a comerse son unos 47 insectos. Así haya cientos y cientos, aquí vemos que ya deja de subir la curva, lo máximo que se llega a comer es aproximadamente 47 insectos. Pues bien, esa es la información que nos da la ecuación que nos ha dado. ¿Cuántos insectos se come el tordo? El tordo, tal vez no lo sepan, es una especie de ave que habita en el estado de Hidalgo, es muy común. Entonces nos dice cuántos insectos se come dependiendo del número de insectos que haya en su hábitat, en su región. ¿De acuerdo? Entonces, ya comprendida la función que nos da, vamos a lo que nos está pidiendo, que es la razón de cambio. Tenemos una función que está en forma de fracción, un numerador entre un denominador.
Para poderla derivar, pues la podemos visualizar como una U entre una V, donde U es el numerador, el término de arriba, V es el denominador, el término de abajo. Los pongo de diferente color para visualizar y facilitar mejor la aplicación de esta fórmula. Para derivar una U entre V, tenemos que seguir estos pasos y vamos haciéndolo. Nos pide V, es decir, la función amarilla, por la derivada, vean aquí la comilla, derivada de U, es decir, la derivada de la expresión en rojo, menos mi término U, que es la expresión en rojo, por la derivada, vean nuevamente la comilla, derivada de V. V es la expresión amarilla. Todo esto entre la expresión V, la expresión amarilla, al cuadrado. Aquí está, al cuadrado. Pues bien, hasta aquí hemos aplicado esta fórmula. Nos han surgido a partir de esta fórmula dos pequeñas derivadas más que vamos a solucionar enseguida. Nos queda lo siguiente. 2 más 0.03267x por la derivada de esta expresión. Vamos a derivar esta expresión. Para derivarla vemos que tenemos una constante, que es el 1.66, por una variable x. La derivada de una c por x es solamente c. En este caso, solo 1.66. Pues bien, ya está esta derivada. Vamos con la que está de este lado. Bajamos este paréntesis tal cual y vamos a derivar esta expresión. La derivada de 2, la derivada de una constante es 0, pues ese término se anula, más la derivada de una c por x es solo la constante, es decir, en este caso, 0.03267, y lo dividimos entre este binomio al cuadrado. Pues bien, ya lo hemos hecho. Lo que sigue es multiplicar. Tengo aquí un binomio que va a multiplicar a este término, y aquí solo es una sola multiplicación. Pues vamos a hacerlo. Nos queda que 2 por 1.66 nos da 3.33. Más por más, 0.03267 por 1.66 nos da 0.05445, ojo con esta x, por x. Menos, aquí está el menos, 1.66 por 0.03267 nos da en este caso 0.5445 x, ojo con esta x nuevamente. Entre este binomio, es un binomio al cuadrado. Pues bien, vamos a reducir. Vean que tengo la misma cantidad, pero con signo contrario. Aquí tengo 0.054 positivo y aquí tengo 0.054 negativo. Ambos multiplicando a la x. Son términos iguales, por lo tanto, se van a anular. ¿Qué nos va a quedar nada más? 3.33 dividido entre el binomio que nos aparece aquí, al cuadrado. Y así hemos encontrado la derivada, y esa derivada nos representa la razón de cambio que nos está pidiendo aquí. Vamos ahora a darle la interpretación dentro de este contexto a esta derivada. Pues bien, nosotros ya habíamos obtenido la gráfica de esta función. Es la que está en color azul, la curva en color azul. Que decíamos aquí que vemos que así, aunque haya cientos y cientos de insectos, el tordo no se come más de 47 insectos, ¿verdad? No va a comerse más de lo que su cuerpo pueda ingerir. Pues bien, así haya cientos, lo más que se alcanza a comer son 47 insectos. Entonces, cuando nosotros calculamos la razón de cambio, que es la derivada, ¿qué valor tiene esta derivada cuando hubiese solo un insecto en la región? Solo un insecto. Si dividimos cantidad de insectos entre insectos por área,
obtendríamos como resultado 0.807, es decir, si a esta X la sustituimos por 1, escribimos en calculadora 3.33 entre paréntesis 2 más 0.3266 por 1 y esto al cuadrado, obtendríamos de resultado 0.807. La razón de cambio cuando hay un solo insecto es 0.807. Por favor, ojo con este dato. ¿De acuerdo? 0.807. ¿Qué pasa con esta razón de cambio conforme el número de insectos en esa región va aumentando? Pues vean qué pasa con esta razón de cambio. Dejen regresar a mi cursor. Muy bien. Y vamos a ver qué pasa con esta razón de cambio conforme el número de insectos se incrementa en la región analizada. Vean que la razón de cambio empieza a disminuir y vean que empezó a disminuir muy rápido primero y ahora empieza a disminuir este valor muy lentamente conforme el número de insectos se va ampliando. ¿De acuerdo? Vean cómo este número empieza a descender muy lentamente y vean lo que pasa con esta recta tangente que es la que está en color rojo. Se empieza a tornar a horizontal, se empieza a convertir en horizontal. Entonces vean que empezó con un valor, la pendiente de 0.807 y termina con un valor de 0.003, es decir, casi cero. Es decir, que si yo a esta función le doy a la X el valor de 900, escribimos 3.33 entre 2 más 0.03266 por 900, aquí escribimos 900, cierro y elevo al cuadrado, el resultado obtenido sería 0.003, prácticamente cero. Entonces, vean ustedes que empecé con un valor de 0.807 y acabo con un valor de prácticamente cero. Entonces, ¿cuál es la interpretación o cuál es la explicación de esta razón de cambio para este ejemplo? Pues bien, la explicación es la siguiente. La derivada lo que nos está indicando es la razón de cambio de las presas consumidas con respecto a su densidad. Y eso nos puede servir para analizar el equilibrio ecológico. En este caso se observa que cuanto más cercano sea este valor a 0.807, el tordo prácticamente no tiene que comer. Ese 0.807 es el que calculamos cuando simulamos que hubiese solo un insecto. Si tuviese solo un insecto, el resultado es 0.807 y estamos viendo aquí que con un insecto prácticamente no tiene que comer el tordo. En cambio, cuando dicha razón, cuando este valor se aproxima a cero, existe una sobrepoblación de insectos, es decir, el tordo tiene suficiente cantidad de insectos para comer e incluso no es capaz de devorar la totalidad de insectos que existe en ese momento. Pues bien, aquí está la explicación de por qué sería de importancia para la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en este caso, el dato que nos ofrece la derivada. Pues bien, jóvenes, hasta aquí el ejercicio de hoy. Nos vemos en una siguiente clase. Hasta pronto.